Del versículo 1 al versículo 10, luego pasaremos al versículo 17 al 19. ¿Ya todos lo tenemos? Dice la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Vaya conmigo al versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino que 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así de los hijos de las hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos la honra solo a ti, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, que tú me concedes, poder compartir tu palabra. Dios mío, te pido en este momento, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas. Edifícanos, exhórtanos, consuélanos a través de ella, Señor. Ayúdanos a comprender, oh Dios, lo que tú quieres enseñarnos, Padre amado. Donde termino yo, empiezas tú, Padre eterno. En el nombre de Jesús, yo te lo pido todo, creyendo que tú lo harás, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Para nosotros los cristianos no importa qué tan mala sea la situación, porque Dios tiene el cuidado de nosotros. Y esta historia a mí me llama mucho la atención, porque resulta que acá David se había hecho amigo, se había aliado con los filisteos, había hecho alianza y se había ido incluso a vivir con ellos. Y resulta que en cierta ocasión estos filisteos iban hacia la guerra y David iba con ellos. Y resulta de que Dios mismo permite que a los príncipes de los filisteos no les agradase mucho la idea que David fuese con ellos, porque decían: ¿qué tal si en medio de la batalla más fuerte este hombre se nos vuelve contra nosotros y nos corta la cabeza y se la lleva al rey Saúl para hallar gracia delante de su rey? Y resulta de que
Viene el rey Aquís, rey de los filisteos, lo despide, le dice que no, que los príncipes no quieren que vaya con ellos. Y David incluso le pregunta que qué ha hecho él de malo. Y aquel rey le dice: tú no has hecho nada malo, al contrario, desde que llegaste has sido como un ángel de Dios para nosotros. Y acá es donde empieza la historia, donde David vuelve a Ziclag, a la tierra donde él estaba habitando. ¿Y cuál fue su sorpresa? Encontrar la ciudad quemada. Es una triste historia para David, porque David no esperaba encontrar eso. Y acá, hermanos, el consejo es: dejemos de andar peleando batallas que no nos corresponden. Porque por pelear batallas que no nos corresponden, descuidamos a los nuestros, descuidamos nuestra familia, descuidamos nuestro hogar. Dios es bueno. Y resulta de que al llegar David a este lugar, yo me imagino la tristeza que pudo invadir su corazón, la tristeza que llegó a su vida. Porque miren lo que dice, vaya conmigo. Versículo 1 del capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziclag, y habían asolado a Ziclag y le habían prendido fuego. Y le habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Dios mismo permite que no matasen a la familia de David, a las mujeres de los que con él estaban, con un propósito: que Dios siempre se quiere glorificar. Dios siempre se quiere glorificar. Y aquella tristeza que invadió a David y a todos aquellos, dice su palabra que los hizo llorar. Y llorar hasta que les faltaron las fuerzas. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted lloró de esa manera. De esa manera que se quedó sin fuerzas para llorar. Donde había un dolor tan grande tal vez en su corazón por aquello que había perdido. Por aquello que tanto amaba y que ya no está. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ya le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado. Y me ha pasado por necio, por rebelde, por andar peleando batallas ajenas. Estaba descuidando mi hogar, estaba descuidando mi familia, estaba descuidando a los míos, a los que yo amo. Y esta palabra, créanme que a mí me llegó a lo profundo del corazón, porque me hizo traer a la memoria lo que yo había vivido, lo que yo he pasado. Pero gracias a Dios, su misericordia, su favor siempre ha estado con mi vida. Y mire lo que dice. Vino pues David con los suyos a la ciudad, versículo 3, y aquí que estaba quemada, y su mujer y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Es difícil estar en una situación así, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay miedo, donde hay temor, hay incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y lloraron estos hombres. Y el problema acá no es que tú llores. Tú puedes llorar, si quieres llorar, llora delante de la presencia de Dios. Pero cuando tengas que adorar, también adora a nuestro Dios, porque Él merece la alabanza, Él merece la adoración. Y en medio de la adoración Él se glorifica. Y a mí este es lo que me impacta, el versículo 6. Leamos del versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la mujer que fue de Nabal del Carmel, también eran cautivas.
Y David se angustió mucho. ¿Dónde no se iba a angustiar este hombre? Aparte de la circunstancia que estaba viviendo, que se habían llevado a sus 2 mujeres, sus hijos cautivas, el pueblo hablaba de apedrearlo. Pero acá el punto es: ¿para qué utilizamos las malas circunstancias? El pueblo solamente utilizó las malas circunstancias, aparte de llorar, acusar al pobre David. Muchas veces en nuestras circunstancias nos pasa de esa manera, que le echamos la culpa a medio mundo, cuando que los únicos culpables somos nosotros mismos. Los únicos culpables somos nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos damos permiso de ser llevados a procesos. Y hay otras que por el Espíritu Santo somos llevados al desierto. Pero acá David me llama la atención porque él la mala circunstancia no la ocupa para juzgar a los demás, sino que la ocupa para ir a la presencia de Dios. Y dice que cuando él fue a la presencia de Dios, él se fortaleció en él. Porque mire lo que dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esta es la actitud que nosotros deberíamos de tomar en nuestros momentos difíciles: ir a la presencia de Dios y derramar nuestra alma, derramar nuestro corazón, abrir lo más profundo de nuestra vida para con Dios. Aunque sepamos que Él ya sabe lo que nosotros estamos pasando, muchas veces es necesario decírselo y no ir donde el fulano, donde la fulana, que lo único que va a hacer es hacer más grande el problema. Porque usted le va a contar lo que usted está viviendo, ya la hermana y la fulana ya no va a decir lo que usted le ha dicho, ya va a decir algo más. Debemos mejor poner nuestra confianza en Dios, porque Él es el que merece lo mejor de nuestra vida. Pongamos nuestra fe en Él, porque al que cree todo le es posible. Qué difícil como estaba David. Pero esa es la actitud. No tenemos que andarnos quejando con los demás. Si vamos a llorar, lloremos delante de Dios. Si vamos a lamentar, lamentémonos delante de Dios. Que sea Él nuestro pañuelo donde nosotros nos refugiemos. Que sea Él quien seque nuestras lágrimas. Porque Él, aparte de fortalecernos, nos va a dar consuelo. Nos va a dar consuelo. Y aparte de eso, lo más hermoso, y dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué es el efod? El efod es un traje como un chaleco que pedían aquellos hombres para poder hablar con Dios. Entonces David eso le pide a Abiatar que le acerque el efod, porque él quería hablar con Dios, quería consultar a Dios. David lo que estaba haciendo es tomando en cuenta a Dios en su decisión, y él quería una respuesta si él podía ir detrás de los amalecitas. Él quería saber si él iba a recuperar lo que se habían llevado. Tomemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Te lo voy a volver a repetir: tomemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, porque por no tomarnos en cuenta muchas veces nos va mal en la vida. Nos va mal y nos damos en la cara, porque hacemos a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado la voluntad de Dios. Muchas veces actuamos por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias necesidades, por nuestras propias ideas, y no dejamos que Dios obre y que Él guíe nuestros pasos. David consulta a Jehová. David consulta a Dios. Debemos de consultar a Dios.
Si vamos a hacer algo, preguntémosle a Dios si está de acuerdo Él. Y créanme que Dios sí responde. Dios sí responde. El problema es que muchas veces queremos que Dios responda como nosotros queremos. Y Dios siempre va a responder conforme a su voluntad. Hay respuestas de Dios que sí son sí y hay respuestas de Dios que son no. Y muchas veces el no de Dios, nosotros vivimos esperándolas como un sí. Y no va a llegar el sí de Dios. No va a llegar. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Mire la respuesta de Dios. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto los librarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Qué hubiese pasado si David consulta al pueblo? Hubiese escuchado una respuesta negativa de parte del pueblo. No, David, ¿cómo vamos a ir detrás de ellos? Nosotros solo somos 600. ¿Cómo nos vamos a enfrentar ante un ejército tan grande? Acá no importa lo que la gente diga, acá importa la palabra que Dios ya nos dio. Pastor, Dios ha dicho que vamos a ver su gloria, vamos a ver su gloria. Esa es la palabra que Dios ha dado para esta iglesia. Sigamos creyendo y confiando en que la vamos a ver. Porque Él es fiel y verdadero y Él siempre cumple sus promesas. ¿Cuándo la vamos a ver? No lo sabemos. Eso hay que preguntárselo a Dios. Y David consultó a Dios. Y se va con los 600 hombres. Y aún se le pone más difícil la situación. Porque dice que llegando a este lugar de Besor se quedaron 200. Ya no eran 600, eran 400. Mire lo que dice. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Dígale al que está a su lado: está prohibido cansarse, diga. Y si se cansa, fortalezcámonos en Dios. Dios obra aún cuando ya no hay esperanza. Si no me cree, vaya conmigo a la Biblia. Vaya conmigo a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Siete 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Este pasaje demuestra que Dios obra aún cuando ya no hay esperanza. Para esta mujer, dice que era una mujer viuda, una mujer necesitada. Se había muerto su hijo único, en el cual ella tenía su esperanza. Porque ella quizás decía: mi hijo me va a sostener hasta que yo llegue a vieja. Mi hijo va a ser quien me alimente, mi hijo va a ser quien me cargue. Era su esperanza, pero dice que murió. Y lo llevaban a enterrar. Y qué bonito es escuchar esta palabra de Jesús: no llores. No llores.
Y cuando el no llores de Jesús llega, es porque Él algo va a hacer. Mire lo que dice. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué es lo que dice después? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Le devolvió la esperanza a esta mujer. Le devolvió esa esperanza de vida que ella tenía en su hijo. Y hay otro ejemplo que a mí me gusta aún mucho más. Vaya conmigo a Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 25. ¿Ya lo encontró? Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dice que esta mujer tenía 12 años de estar padeciendo de flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía, había sido tocada por muchos médicos, pero no había hallado respuesta. Antes le iba peor. Me imagino que donde dice que antes le iba peor, es seguro hasta donde los brujos se fue a meter, porque dice que le iba peor. Y ir a esos lugares a abrirle puertas al mismo diablo. Que el Señor lo reprenda en esta noche. Había gastado todo, había invertido todo y no había hallado solución a su problema, no había hallado sanidad a su enfermedad. Pero un día oyó hablar de Jesús. Para eso sí sirven las personas comunicativas. Si va a llevar buenas nuevas, está bien que hable. Y si no, pues mejor. Y había gastado todo y no había habido esperanza, pero oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de aquel hombre que todo lo puede hacer. Y ella decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. A mí me impacta la fe de esta mujer. Nunca había probado a Jesús. Se dejó guiar por los comentarios. Pero a veces es bueno experimentar siempre en Dios. Es bueno experimentar siempre en Dios, porque en Dios siempre va a haber algo nuevo para nosotros. Y mire lo que dice: porque decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué alegría sintió esta mujer, donde le devolvieron la esperanza de seguir viviendo. Sabía que ya no se iba a morir de esa enfermedad, porque había obtenido su milagro, había obtenido su salvación. Es que con Dios todo es recuperable, pero si confiamos plenamente en Él, en que Él lo puede hacer. Tú vas a recuperar todas las cosas que en un momento perdiste. Se lo voy a volver a repetir: tú vas a recuperar todas las cosas que en algún momento de tu vida perdiste. Vas a recuperar la salud, vas a recuperar tu finanza, vas a recuperar la salvación que quizás pensaste y que el enemigo te metió, que ya no eres salvo por el pecado que cometiste. Déjame decirte que Dios siempre es un Dios de esperanza. Es un Dios que siempre te va a perdonar, siempre y cuando te acerques confiando en que Él lo puede hacer. El problema muchas veces es que dejamos de creer por las circunstancias.
Quitamos la mirada donde tenemos que tenerla puesta siempre, en Cristo Jesús. Y ponemos la mirada en las circunstancias, que lo único que va a hacer es agobiarnos, lo único que va a hacer es fatigarnos, lo único que va a hacer es cansarnos. Y dejamos de creer en Dios. Pero es momento en que recuperes la fe también. Yo no sé qué es lo que tú has perdido, pero lo vas a recuperar. Te lo voy a volver a repetir, lo vas a recuperar. Regrese conmigo a Samuel. Es momento que empecemos a creer que en la salud y en la enfermedad Él sigue siendo nuestro sanador. Que en la tristeza, en la alegría, Él sigue siendo el gozo de nuestra salvación. Que en la abundancia, en la escasez, Él sigue siendo nuestro proveedor. Sigamos creyendo en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Con los mismos que David llegó, fueron los mismos que salieron huyendo. Es que Dios así es. Y dice el versículo 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Eso es lo que más lo llevaba angustiado a David. Versículo 19: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Quita el nombre David de esta historia y ponga el suyo. Todo lo va a recuperar usted en el nombre del Señor. Yo no sé qué es lo que tú necesitas recuperar. Quizás has perdido la humillación delante de Dios. Quizás has perdido la búsqueda de su presencia. Quizás has perdido santificarte para Él, vivir para Él. Pero lo vas a recuperar. Lo vas a recuperar, porque con Dios todo es recuperable. Eso que te está causando tristeza, que te está causando dolor, Dios lo va a transformar en gozo y en alegría cuando venga la respuesta de parte de Dios para tu vida. Porque va a llegar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero va a llegar. Es necesario seguirle creyendo a Él. No dejes de clamar por lo que has perdido. Quizás tu familia se ha apartado. Quizás tus hijos se han ido lejos. Pero sigue clamando por ellos. Porque el enemigo los va a soltar donde quiera que ellos estén y te los va a traer a casa. Aquellos que se han apartado de esta iglesia van a volver a este lugar. Es necesario que nosotros empecemos a clamar por ellos, empecemos a pedir por ellos. Pero nosotros muchas veces solo vemos que ellos se van y no somos quienes de irlos a buscar. David fue a buscar a los suyos. Nosotros tenemos que ir a buscar a aquellos que se han apartado de su gracia, de su misericordia. Busquémoslos y traigámoslos a este lugar nuevamente. Lo único que hacemos es juzgarlos y criticarlos cuando no sabemos las circunstancias por qué ellos tomaron esa decisión. Aunque sí lo sabemos, la decisión fue que no tomaron en cuenta a Dios y se fueron por lo más fácil. Huir de las circunstancias, huir de los problemas, huir de la adversidad, huir de aquello que le estaba causando dolor. Pero es mejor estar en esas circunstancias con Dios que apartado de Él, porque las circunstancias siempre van a llegar.
pero aprendamos a confiar en Él. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos. Es tiempo de recuperarlo todo. Es tiempo de recuperar lo que el enemigo nos ha arrebatado. Alabado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. Poderoso es Dios. Oh, sí, Señor. Yo lo sé, Señor. Señor, yo creo en tus promesas, yo creo en tu gracia. Precioso. Señor, desciende, oh Dios. Creo en ti, Jesús. Declárelo si lo cree. Aleluya. Poderoso. Algo Dios va a hacer en tu vida. Algo Dios va a hacer en tu familia. Algo va a hacer Dios en tu casa. Precioso. Santo. Sobre cada mano levantada, oh Dios, empieza a obrar en sus vidas, Espíritu Santo. Empieza a traer sanidad, empieza a traer libertad, empieza a traer restauración, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, Espíritu Santo. Sí, Señor. Por eso así como usted está,
No quiero dejar pasar esta oportunidad y preguntar si hubiese alguien el día de hoy que quiere recibir a Cristo Jesús en su vida, probarlo a Él, recibirle como su Salvador personal. Yo le invito a que venga. Levante su mano en señal que desea hacerlo. O si hubiese alguien que sabe que le ha fallado a Dios y quizás el enemigo arrebató tu fe de seguir creyendo que eras salvo. De igual manera yo te invito, si quieres ponerte a cuentas con Él, levanta tu mano en señal que deseas hacerlo. ¿Habrá alguien en esta noche? Pero si no lo hay, gracias, oh Dios, por tu amor, tu bondad. Quédate con cada uno, Señor. Gracias, Espíritu Santo.